Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Yo, cuando Rigo me invitó, es de las personas a las que no se les puede decir que no, pero porque aparte yo sé que el Señor lo utiliza a él y bueno, entonces digo, pues no, decirle no a él es como decirle no al Señor, ¿verdad? Entonces pues uno está aquí. Me da mucho gusto estar aquí y sobre todo con este tema. Él nos dio una serie de temas y por ahí uno a veces decide por uno y luego él decide por otro y quedó pero cuando uno empieza a pensar en el tema, yo creo que el Señor es el primero que habla a nuestra vida con estos temas, porque yo hace días que lo vengo preparando, pero sobre todo ayer en la tarde yo pensaba bueno, ¿y qué les digo? Y luego le hablaba y le preguntaba, bueno, y la gente, y quiénes son, y qué hacen, y qué les puedo yo decir. Y yo me ponía a pensar que el tema, ¿sí lo conocen? ¿Lo conocen todos? ¿Sí? Venían hablando de los desiertos que uno vive en su vida. Entonces yo digo, bueno, es algo que yo creo que a todos nos ha pasado. Yo les quiero platicar un poquito cómo yo conocí a Rigo. Nosotros tenemos ya, dijo él, unos años, muchos años de conocernos, pero cuando nosotros lo conocimos, mi familia y yo soy, en mi casa es mi esposo, soy yo y tengo 3 hijos. Entonces cuando nosotros llegamos en un momento complicado a una iglesia, conocimos, nosotros veníamos de situaciones complicadas como matrimonio y llegamos con mis hijos y no sabíamos qué hacer. Un poquito de esto es de lo que les voy a hablar, de cuando hay situaciones complicadas en la vida donde uno no sabe qué hacer ni cómo resolver. Y yo creo que de estas situaciones yo me ponía a pensar cuántas tenemos, cuántas habíamos tenido. En este tiempo que yo les estoy platicando, yo tenía 39 años de pensar que yo conocía muchas cosas. Ya estaba casada, tenía 3 hijos y pues yo trabajo, entonces teníamos como todo lo que se necesita para estar bien y llegamos a un punto donde no estuvimos bien. Sí, no estuvimos bien como familia, muy complicado. Mi hijo más grande tenía 16 años y la más pequeña tenía 4. Entonces era así como, y la otra tenía 12. Entonces ya saben los problemas que puede tener una familia así, ¿sí? Los que todos yo creo hemos tenido. Éramos felices, vivíamos bien, pero siempre no faltan los problemas económicos para algunas situaciones, los problemas de salud, los problemas de relaciones, que yo creo ayer que pensaba todos tenemos este tipo de problemas y los teníamos. ¿Y cómo los solucionábamos? Pues como todas las personas intentamos. Yo me consideraba una persona de carácter, temperamento fuerte, luchona, desde muy chica, entonces yo decía, bueno, pues cualquier cosa que se me presente tratábamos de darle una solución y ponernos de acuerdo, a veces no tan de acuerdo, pero pues ahí vamos, los chicos bien y todo. Cuando llegamos a un momento de crisis como matrimonio, que venía acarreando problemas económicos, de relaciones, hasta de salud, porque siempre los problemas económicos se aparejan con la salud, ¿sí? O sea, hasta parece que hay un acuerdo ahí. Pues así llegamos y llegamos con mis hijos chicos y es ahí donde mis hijos conocen a Rigo y a Zenet. Y yo creo que fue para ellos la bendición más grande del Señor, porque eran una edad muy complicada, 16 y 12 años. ¿Sí? Ustedes se pueden imaginar a un joven de 16 años, a cómo son los jóvenes. Entonces yo por eso siempre estaré agradecida a la familia de Rigo, al Señor y a la familia de Rigo, porque mis hijos los conocieron en un momento en que fueron cruciales para él y hasta el día de hoy, para mi hijo que ya es un señor grande, le digo yo, de 26 años, sigue viendo a Rigo como su amigo,
como aquel chico que lo invitó a participar en un proyecto donde bailaban y cantaban y hacían un montón de cosas, y él sigue viendo a Rigo de esta manera, y sigue siendo su amigo. Y pues mi hija pasó de ser una niña de 12 años a hoy es una señorita de 23 años que sigue amando al Señor y queriendo mucho esta familia. Es así como nosotros conocemos a la familia de Rigo, a su mamá, a sus hermanas, y yo creo que desde ahí yo sé que el Señor nos buscó unas personas que nos entendieran, que nos ayudaran, y que nosotros empezáramos a ver que Él tenía planes para nosotros de una manera muy, ¿qué les diré? Como muy familiar. Nadie que nos forzara a hacer cosas que no, porque pues ellos vienen de una familia donde la mamá trabaja, donde todos trabajan, los hijos estudiaban, entonces pues así éramos nosotros. Entonces no ver que esto es algo tan diferente. Pero ubicándonos un poquito en esto y pensando en los problemas que vamos a hablar, en estos desiertos, nosotros vamos a entender el desierto como la etapa en donde nuestra vida es un poco así como los desiertos, sin mucho fruto, sin mucha vegetación, así como en un desierto donde el sol, aquí nos asusta un solecito de 30 grados y así ya creemos que no podemos más. Imagínense en los desiertos, ¿verdad? Que a veces dicen que 60 grados, 50 grados. Digo, pues yo estaría ahí frita al primero, ¿no? Sin nada que llevarte a la boca, porque pues no hay nada, ¿sí? Una frutita por ahí, una agüita, nada. Ni una sombrita, ¿verdad? Donde meterte debajo de que pues ahí solo es tierra caliente y es... Entonces, a veces ese sentimiento que puede darnos este tipo de climas, pues a veces es lo que sentimos nosotros, que no tenemos ni en dónde refugiarnos, ni qué comer, ni a dónde ir, ni en dónde meternos. Y estas situaciones de la vida a veces nos van llevando así. Y yo les hablo de mi propia vida porque les digo yo, hace casi 10 años, cuando pasamos por estas situaciones y antes de esa época, nosotros vamos viendo cómo resolvemos los problemas. Y yo veía ayer mi vida después de esa fecha para acá, y cómo los problemas han seguido, no los mismos, otros, porque la vida siempre nos presenta cuestiones de crisis, cuestiones de necesidad. O sea, no quiere decir que a partir de hace 10 años todo está perfecto y no falta. Hay momentos de necesidad económica, ha habido cuestiones de salud que resolver, ha habido cuestiones de relaciones personales con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los papás, con la gente con la que trabajas, con tus amigos, ¿sí? Que hemos tenido que pasar. Ha habido situaciones de necesidades donde las cuestiones que queremos, que tenemos, que amamos, se han perdido. Y hablo desde cosas materiales hasta cosas o personas o situaciones de pérdidas de trabajo, de crisis. Ha habido cuestiones legales que hemos tenido que superar como familia, y entonces no es lo mismo. Eso es lo que yo quisiera hoy platicarles y darles esta palabra de que no es lo mismo estar solos que estar con el Señor cuando hay problemas, ¿sí? Porque conocer del Señor, conocer de Dios, no quiere decir que todo va a ser bonito y que no va a haber problemas. Va a haber problemas, porque esto es la vida, ¿sí? Él mismo en su palabra nos lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero Él dice que Él ha vencido al mundo. Entonces, si Él pudo con eso, pues tu aflicción la podrá ayudar a resolver. Lo que pasa, como siempre, ¿verdad?, es que uno a veces le cuesta mucho trabajo depender de Él, y en nuestras fuerzas queremos resolver las situaciones, y a veces lo único que hacemos es que ese desierto que iba a durar 3 días, pues dura 3 meses,
¿sí? Y si iba a durar 3 meses, pues dura 3 años. Y así lo vamos alargando, porque nosotros queremos ayudarle a Dios a resolver las cosas, ¿verdad? Porque pensamos que Él necesita que nosotros le acomodemos por ahí, hasta le hagamos una sugerencia. Mira, Señor, es que ¿por qué no lo haces así, verdad? Eso sería lo mejor, porque hasta allá llega nuestra idea, ¿verdad? De que Él necesita que nosotros lo ayudemos, porque cambiamos por ahí las cosas. Y resulta que pues no, a veces Él nos hace pasar, porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos, y nos hace pasar por ahí, por esos momentos, para que nosotros reflexionemos. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo les comienzo a platicar un poquito lo que nosotros como familia vivimos. Ustedes pueden empezar al interior de su vida y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? Y a lo mejor algunos hemos tenido problemas de salud. Y en ese problema de salud, a veces escuchamos palabras que nos marcan como, pues ya esa es su enfermedad, no se le va a quitar, ni busque, aprenda a vivir con ella, busque solo calidad de vida porque así se va a quedar, y no la creemos, ¿sí? No la creemos tanto que entonces pues así vivimos. Y otros actuamos de otra manera, nos rebelamos contra lo que nos decimos y empezamos a buscar cómo salir de ahí. Y yo veo a veces gente que le dan un diagnóstico y yo veo que van con un doctor y les dice una cosa y luego van con otro y les dice otra cosa, pero ellos en una ansiedad de búsqueda, de resolución del problema, andas buscando y buscando, ¿sí? Y a veces en lo último que buscamos es en el Señor. A veces el problema es económico y llega a nuestra vida a veces porque el Señor nos permite tomar decisiones, malas decisiones, que nos llevan a problemas económicos que no podemos resolver, y después también nosotros andamos buscando, ¿verdad? Entonces, como tengo este problema, pues y si pido acá para pagar acá y después ya tienes y esta y no la resolviste, y entonces empieza a ser más grande, y como a veces yo me pregunto así como, pues, Señor, ¿y por qué nos dejas? Así como hacer la bola más grande, ¿no? Pero como Él, como buen padre, a veces nos permite que el error sea más grande, porque dice, ¿cómo les diré? Pues una palabra así que dice mucho mi abuela, ¿no? Porque somos medio socarrones, entonces dice, no, pues es más, entonces le dejo que haga más grande la bola porque yo necesito que Él entienda de una manera más fuerte. Desgraciadamente a veces hay quienes tocamos fondo y ni eso nos enseña. Entonces, de alguna manera, la idea es que nosotros, dentro de nosotros, seamos claros en que necesitamos algo más que unas decisiones y a veces unas malas decisiones. Cuando la vida nos lleva también por situaciones de cuestiones interpersonales, a veces tenemos el mejor amigo, la mejor amiga, y todos yo creo que hemos vivido alguna vez la traición de un amigo y sentimos que la vida se nos va, y esto desde pequeños, ¿no? O sea, sentimos que ya nos cambió por el otro amigo, que le conté un secreto y ya lo divulgó y entonces ahí se acaba el mundo. Pero entonces, según cómo vayamos creciendo, a veces las traiciones o las situaciones interpersonales son más grandes y a veces ya nos peleamos con el vecino, a veces ya nos peleamos con el amigo. Pero cuando la persona con la que peleamos o tenemos discusión es más cercana a nosotros, duele más. Sí, cuando esta persona es tu familia, tus hermanos, tus padres, tus hijos, porque también hay pleitos entre padres e hijos, con el esposo, con la esposa, todavía es mucho más fuerte, ¿sí? Pero como está más involucrado todavía el sentimiento, pues como que queremos arreglarlo para que sea como yo quiero que se arregle, ¿sí? No lo mejor para los dos, sino lo que yo pienso es que yo pienso que él tiene la culpa, entonces lo que tienes que arreglar, Señor, es que él cambie, para que entonces sea como yo quiero que sea y entonces nos llevemos bien. Pocas veces hacemos la reflexión de, bueno, ¿y yo qué estoy abonando para ese problema? Y
Y como esto puede también ser la cuestión de las pérdidas les digo, de las cosas. A veces por una mala decisión llegas a quedarte pues sin nada, sin trabajo, sin auto, sin lo que tú consideras que es lo que tú necesitas, ¿sí? Y se va el trabajo, se van las personas. A veces nos rebelamos mucho ante la pérdida de un ser querido. Decimos, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿O por qué? Hace unos días una compañerita de trabajo golpearon muy feo a su hijo y ha venido por situaciones y cuando ella me platicó este fin de semana y yo tenía esta plática, yo decía, híjole, pues aquí tengo el ejemplo, ¿verdad? Porque ella claramente así me dijo, maestra, es que yo no sé por qué Dios está enojado conmigo, por qué me están pasando todas estas cosas, ¿cómo tengo que hacerle? O sea, el reclamo era para el Señor en cuanto a lo que a mí me sucede y a veces así sentimos. Nos han enseñado por mucho tiempo que si no haces esto Dios te va a castigar. Entonces cuando nos llegan las cosas malas, aunque sean provocadas por una mala decisión mía, yo digo, no, es que me está castigando, o sea, porque por algo, y se lo adjudico a él, no a mi mala decisión ni a mi circunstancia, sino a que un ser supremo, que entonces sí le doy el valor de que él puede manejarlo todo, pero está manejando lo malo para mí, y entonces yo le reclamo, ¿verdad? Más cuando creemos que nosotros estamos muy bien y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me pasa esto? Y esto sucede cuando pasan estas cuestiones o cuando pierdes a alguien, ¿no? O sea, pero ¿por qué te lo llevaste? O sea, nos volvemos egoístas y decimos, te hubieras llevado a todos los papás del mundo, pero no al mío. O sea, te hubieras llevado a los otros maridos, pero no al mío, ¿sí? Porque tú quieres lo tuyo. Y entonces el Señor, yo he aprendido que el Señor nos permite estos tiempos de dificultad, estos tiempos de desierto, que así lo hemos llamado, para que nosotros también podamos confiar en Él. Si no tenemos estos tiempos, difícilmente entenderíamos que Él es capaz de hacer las cosas. Pero nos cuesta mucho trabajo porque no nos han enseñado, no hemos aprendido que así debiera ser, de permitirle a Él, ¿sí? Entonces, Él nos da permiso. Tú quieres tener esa casota, tú quieres pedir un préstamo, tú quieres endrogarte para ese coche, yo te voy a dejar. Si tenemos un préstamo donde hay que pagar 50,000 pesos, pero yo nada más gano 10,000 pesos, pues la cuenta no cuadra. Y no va a ser culpa del Señor que en 2 meses ya eso ya no pueda salir adelante. Pero Él dice, a ver, luego Él nos va cerrando puertitas, no nos dan el préstamo aquí, no nos dan el préstamo acá, pero entonces tú dices, pero yo conozco quién sí me lo va a dar, y entonces vas, y de todos modos el Señor dice, bueno, vamos a darte chance. Y a veces esos chances nos llevan a vivir situaciones muy complicadas. Estos pasos por el desierto a veces tienen un propósito, no a veces, siempre tendrán un propósito por el Señor. Pero nosotros no vemos ese propósito, porque ese propósito no va a venir al día siguiente de que tú pasas la prueba. Probablemente pase tiempo para que tú entiendas, pero ¿por qué? Hace unos días una sobrinita que nosotros tenemos tiene un embarazo complicado, muy complicado, pero está trabajando. Y en el trabajo le han dicho que probablemente la vayan a despedir porque está embarazada, y entonces ya andaban viendo si iban a conciliación y arbitraje y demandaban y estas cuestiones, ¿verdad? Para esto. Ha sido un embarazo complicado. Ella embarazada ha desarrollado un trombo cerebral, entonces le están aplicando unos medicamentos. El médico le ha dicho que necesita mucho reposo. El médico está haciendo su parte y yo creo que el Señor está haciendo la suya, porque hasta el día de hoy, contra todos los pronósticos, la bebé viene perfectamente bien. Y yo le decía, a ver,
tú déjate llevar. Ella es una chica que desde pequeña conoce del Señor, pero es la primera vez que está embarazada y que está en esta circunstancia. Y entonces le digo, tú déjate llevar, tú no sabes si Él te está librando de algo. Tú no sabes si tú sigues ahí en el trabajo, pudiera suceder una situación en la que pierdas ese bebé. Tal vez ese reposo que te ha dicho el doctor, también el Señor está de acuerdo en ese reposo y dice, pues te voy a mandar a reposar. Hasta el día de hoy, su marido trabaja en un taller mecánico y han tenido mucho trabajo. Entonces ni siquiera puede argumentar, es que si pierdo mi trabajo, ¿qué va a pasar del dinero? Porque el chico ha tenido mucho trabajo, le ha ido muy bien estos últimos días. Entonces yo le decía, mira, a Javier le está yendo bien, a lo mejor el Señor quiere irse y tú ahí vas a hacer la demanda y a pelearte con las personas. Tú no sabes si más adelante, cuando ya haya nacido ese bebé, tengas que regresar a ese lugar y como conocen tu trabajo te vuelvan a contratar. Si los demandas, ya nunca jamás en la vida te van a contratar. Tú no sabes, a lo mejor este es el tiempo de dedicarte. Todos los pronósticos decían que ella no se iba a embarazar y hoy está embarazada porque le dijo su mamá, porque le ha placido al Señor que te embaraces. Entonces, si es un bebé que se esperaba con tantas ganas, el Señor también está acomodando las cosas, pero nos cuesta trabajo. Entonces yo le decía, ay tía, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tomarte de la mano y pasar por este tiempo. Él verá. Le aplican unos medicamentos muy caros, y ha aparecido una persona, amigo de sus papás, que le ha conseguido el medicamento, ¿sí? Le ha conseguido dosis para 30 días, así. Entonces el domingo que ella me platicaba, yo le decía, ¿ves, hija? O sea, el Señor está actuando. Porque ese ya es un pendiente menos para ti, para el papá del bebé y para tus papás, de que qué vamos a hacer si hay que comprar ese medicamento que ya tiene que aplicarse. Pues nada, el Señor lo va a traer. ¿Cómo? No sabemos, ¿sí? Pero Él lo va a traer y a veces eso pasa. Entonces, lo que yo quiero platicar o lo que yo quiero que ustedes compartan conmigo es que a veces las pruebas pueden ser más fáciles cuando estamos tomados de la mano del Señor. Cualquier prueba, sí, cualquier prueba que suceda es mucho más fácil cuando estás tomada del Señor. Hace un ratito yo le platicaba a Rigo, yo nunca había perdido en mi vida una persona cercana, un abuelito, pero yo ya estaba grande. Mi abuelo murió de 103 años, entonces yo decía, pues ya está grande, ¿verdad? Ya, mi abuelito está cansado, ya, entonces no afectaba, ¿verdad? Pues ya estaba grande el abuelito, pero nadie tan cercano. Hace 2 años yo perdí a mi padre, me tocó estar con él ahí, y cuando yo estuve ahí, aún y tomada del Señor, me dolió hasta el tuétano, ¿verdad? Porque yo amaba a mi padre y jamás en mi vida yo pensé que a cierta edad iba a morir mi papá. Todos queremos que mueran así como mi abuelito, ¿verdad? De viejititos. Entonces yo decía, pues no, todavía le queda mucho, ¿verdad? Mucho. Hace 2 años mi hija más chica tenía 12 años, entonces yo quería que también viera a su abuelito como los más grandes, ¿verdad? Lo habían visto mucho más adelante, asistir a la graduación de la más chica y todo eso. Entonces yo pensaba, pero hoy cuando en ese momento dolió, lloré, a veces hasta reclamé al Señor por lo que sucedía. Pero pasado el tiempo, yo cuando comparto, yo les digo que yo que me conozco, sé que si no hubiera tenido al Señor cerca, no sé cómo hubiera reaccionado en todo tiempo. Yo estaba en una sala de urgencias cuando mi mamá se iba a dormir a un cuartito que rentamos, y yo me quedaba ahí, y cuando me hablaron
para que yo subiera, un familiar. Yo me paré y me dijeron vaya por un pase. Cuando íbamos por un pase era una formación aquí y otra formación allá, y cuando llegué al lugar de los pases ya me lo tenían. Yo desde que iba caminando por un pasillo que jamás voy a olvidar, yo dije, esto no es normal. O sea, ahora el policía ni me preguntó, ni me hizo firmar, y me pasaron al otro pasillo, y yo llegué hasta el área de terapia intensiva. Cuando iba a abrir la puerta, el Señor ya había hablado conmigo en ese trayecto y me decía, bueno, pues te tocó y tienes que estar fuerte. Cuando entré, yo vi en la sala a mi padre en la cama. Casi no lo alcanzaba a ver porque alrededor había muchos doctores, la máquina ahí, esa del corazón, y voltearon y me dijeron que esperara por fuera, y yo obedientemente salí. Desde ahí, quien pudo haberme conocido hace muchos años hubiera sabido que esa no hubiera sido mi reacción. Yo me hubiera gritado, me hubiera peleado, que por qué no me dejaban entrar, que ver a mi papá, etcétera. Yo salí muy obediente, yo tenía mi Biblia, yo busqué rápidamente qué leer, y el pasaje que llegó a mi vida era un pasaje del libro de Job que hablaba sobre el corazón y que decía, ya estoy cansado, mi corazón está cansado, pero yo estoy seguro que hoy te voy a ver. Cualquiera en el mundo pensaría que esto no es posible. Eso me pasó, ese pasaje lo tengo subrayado en mi Biblia, porque es lo primero que leí y dije, este es el Señor y mi papá, que me está diciendo que es su tiempo, ¿verdad? Porque decía así, yo estoy cansado, mi corazón está cansado, pero yo hoy te conoceré, mis ojos te verán. Y yo dije, bueno, en eso confío, me arrodillé, di gracias, hablé con mi esposo, ya les había hablado poquito antes, diciéndole, me dicen que sufro un infarto, pónganse a orar, pero en ese momento yo solamente esperé que salieran a confirmarme. El dolor fue muy grande, pero hoy que yo me veo en ese lugar, yo digo, qué bueno que tenía el Señor. Porque si hubiera sido hace unos años, cuando yo no conocía, cuando jamás cargaba una Biblia, cuando no tenía quien, yo no sé qué hubiera sido. Yo veo, acompaño a la gente a veces que nos hacen de conocimiento, ¿verdad? Que participamos con ellos en un velorio, en esto, y veo a la gente que se quiere aventar a la tumba y que lloran y que gritan y que les dan pastillas y el alcohol porque se van a desmayar, y yo digo, híjola, pues a lo mejor si no hubiera tenido yo la certeza de a dónde iba, de que yo estuve con él, de que yo le hablé del Señor, que él aceptó a Cristo en su corazón, que yo tenía todos los días, yo leía mi Biblia, oía alguna alabanza que me confortara en ese momento, yo no sé qué hubiera sido. Le platicaba yo hace un rato a Rigo que yo estaba en la Ciudad de México porque a él lo trasladaron del ISSSTE a la Ciudad de México. Yo no conozco a nadie en la Ciudad de México, a nadie. Nosotros todos estamos aquí. Ese día por la mañana, una amiga que hasta unos meses antes era una conocida, no había sido tan mi amiga, me la encontré porque mi padre llegó al hospital de Zapopan, y allá llegando de lonchar me la encontré porque ella estaba acompañando a su hermana y a su cuñado, y nos vimos con gusto y todo, y me dijo, mi hermana tiene 3 meses quedándose en una casa de asistencia, y yo, no, pues yo nada más vengo por 3 días, le hacen un estudio a mi papá y me regreso. Y al día del estudio nos dicen que cree que su papá está más malo de lo que ustedes pensaban y se van a tener que quedar. Yo cuando me fui llevaba dinero, yo no quise que mis papás batallaran. Yo llegué a un hotel, muy buen hotel, cerca del hospital para que no nos costara.
Cuando eso dijo el doctor, yo dije, ¿se van a quedar cuánto? Pues mucho. Yo dije, pues lo que traigo era para pagar ese hotel que yo escogí, pero no para tanto. Ni siquiera llevaba el permiso de mi trabajo para quedarme tantos días. Entonces dije, yo tengo que dejar acomodada a mi mamá en algo que ella se pueda mover. Y me encontré esa amiga y me dijo, yo te llevo a los cuartitos que usa la gente que tiene que ir para allá, que son como de asistencia, donde tienes que compartir un baño con gente que en la vida has visto, que no sabes qué costumbres tienen. Y desde ahí el Señor, yo sé que trató conmigo. Ese fue un desierto para mí, pero que trabajó a lo mejor hasta con mi orgullo. Y cuando pasamos todo este transcurso, 6 semanas exactamente, yo vuelvo a estar en México y ese día mi amiga, que su esposo trabaja en México, nos fue a ver a México. Dijo, ando por aquí, quiero invitar a tu mamá y a ti a comer. Y nos llevó a comer a mediodía. Mi padre murió a las 11 de la noche. Y ella se fue, le dejó una carta a mi mamá. Ella siempre nos dijo desde que nos vio que si necesitábamos algo, se acababa de jubilar, ella es maestra, y me decía, Gaby, yo tengo dinero ahorita, si te necesitas. Éramos amigas, pero no tan amigas. Y yo le decía, no, ¿cómo crees? No, si yo traigo, ¿verdad? Y cuando le dejó a mi mamá una carta, porque la adoptó como mamá a mi mamá, y mi mamá la abrió y le dejó un dinero. Y mi mamá lloró porque decía, mira, esta niña, pues mi mamá la tenía un mes de conocerla, porque era una compañera del trabajo que no convivió con mi mamá, como otras amigas que conviven con tu familia. Y el día que murió mi papá, mi mamá estaba en su cuarto, se tomó una pastilla para dormir, yo no podía sacarla, mi mamá también está enferma. Entonces yo hablo con mi hermano y me dice, no le digas a mi mamá, yo voy para allá a México y en la mañana juntos le decimos que su esposo ha muerto. Entonces eran las 11. Entonces yo dije, ¿yo qué voy a hacer de las 11 a las 6 de la mañana, 7 que llegue mi hermano, aquí en el hospital, ya con mi papá muerto? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces le marqué a ella. Y me dijo, ¿qué pasó? Dije, mi papá acaba de morir. O sea, espéranos, ahí estamos. Estuvieron conmigo, ellos me llevaron a su casa, regresamos antes de las 6, llegó mi hermano, hablamos con mi madre. Y cuando uno piensa que no tiene cosas, como en la casa, ¿verdad? Que dice uno, ay, ni tenemos cosas, y el día que nos cambiamos sale todo. Dijimos, pues hoy nos tenemos que ir a San Luis. Mi hermano se iba a ir con mi papá en la carroza, y nosotros con las cosas. Mi amiga juntó todo. Cuando regreso del hospital, de que firmé los papeles por mi mamá, veo bolsas, bolsitas, bolsotas, maletas, maletitas, y yo dije, Dios mío, ¿cómo me voy a regresar con mi mamá y con todo esto que parecía que no? Porque como se fueron de Zapopan a México, pues el clima cambió. Nos fuimos en octubre, nos dio noviembre, llovió, hacía frío, entonces mi mamá nada más hablaba y decía, mándenme una chamarra, mándenme un abrigo, ahora mándenme unas cobijas, compró unas toallas, compró unas sábanas, entonces se fue haciendo como un maletonón. Y ahí aparecieron estos amigos míos, que hoy son mis amigos, como mis hermanos, porque me dijo, no te preocupes, hemos dejado todas nuestras cosas y ya subimos las maletas de tu mamá y las vamos a llevar nosotros. Ustedes se imaginan, yo decía, haberme traído a mi mamá en un autobús, con su pena, llorando, a que viniéramos en un coche donde podía yo dar lo que ella quisiera, como ella quisiera, se durmió, bajamos porque le dio asco y bueno, todo eso, porque ella venía muy impresionada, muy dolida. Y apareció. Hoy a la distancia, yo veo que aún en el dolor, el Señor estaba actuando. El Señor puso a mi disposición todo, un carro, puso unos amigos, puso dinero,
puso tantas cosas para poderlo resolver, porque nosotros nunca habíamos pasado por esas circunstancias. Yo decía, mi hermano volteó y me dijo, Gaby, ¿cómo nos lo vamos a llevar? Y hay que pagar, ¿y de dónde pagamos? Entonces yo le dije, pues mira, yo acabo de ver en mi cajero que me depositaron el aguinaldo, te dejo la tarjeta. Y él me decía, pues a mí me depositan en mediodía, él trabaja en gobierno, pues vemos, pero déjame algo. Así nos vimos en ese momento. Cuando mi hermano llegó aquí, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Ajustaste? Y me dijo, todo lo pagó el ISSSTE, todo, traslado, actas, todo. Aquí está tu tarjeta y aquí está el dinero que me dejaste. No ocupamos nada. Entonces yo digo, el Señor, cuando nosotros estamos en disposición, las situaciones, las circunstancias difíciles van a aparecer, pero también su mano proveedora, poderosa, de confort, de apapacho, va a estar ahí para reconfortarnos a nosotros. Pero pienso, ¿qué hubiera sido si no hubiera estado cerca de Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿El papá muerto? ¿La mamá que no se controlaba? ¿Y la hija que no daba una? Y hubiéramos sido una familia de caos, ¿sí? Porque con quién corro, a dónde voy, qué firmo, qué no firmo. En una ciudad, bueno, algunos de ustedes han de conocerla y a lo mejor no se les hace tan grande. Para mí era de miedo, o sea, yo nada más iba del hospital a donde comíamos y a la lavandería y me regresaba, porque ya ven todo lo que se dice, entonces me daba como miedo. Entonces yo hacía ese recorrido, nada más. Entonces yo decía, ¿qué hubiera sido si el Señor no hubiera estado con nosotros? Y como esas, yo creo que en la vida de las personas, cuando estamos conscientes de que está el Señor, le atribuimos a Él estas posibilidades que ponen las circunstancias. Las circunstancias van a aparecer para todos, pero no es lo mismo pasar por esto solos que pasar por esto tomados de la mano del Señor. Y es lo que nosotros queremos invitarles a que ustedes conozcan a ese Dios, no el de la doctrina, no el Dios de los rezos, no el Dios de los castigos, sino a ese Dios que es real y que está ahí y que te puede tomar de la mano en cualquier momento. Yo siempre me lo he figurado que tiene así esa mano a su disposición, ¿verdad? Lo que a veces es que pasamos y no tomamos esa mano, ¿sí? Él tiene a su disposición muchas cosas y es como cuando pasamos y decimos, no, ahorita no, gracias, ¿sí? Y no lo tomamos, pero Él ahí está. Yo le decía eso a mi compañera de trabajo, no es que Dios no la quiera ni esté enojada con usted, ni que Dios no la esté viendo, tal vez sea usted la que no está cerca del Señor. Por eso hoy que le pasó esta situación con su hijo, usted se siente así, abandonada, desesperada, castigada, hoy se siente que usted está mereciendo algo que no es, porque lo está viviendo, pero puede ser que es la que está lejos del Señor sea usted, no Dios de usted. Hoy que platicábamos les decía, mire, yo conozco un hijo de unos compadres de mi papá que así lo golpearon los amigos y el chico nunca quedó bien. El suyo, fuera de los golpecillos y que se llevaron su celular, está ahí. Y eso es lo que tiene que usted atesorar, que pudo haber sido una cuestión fatal para el chico. Es un chico de 17 años, ¿sí? Que usted ahorita pudiera estar en otro lugar y en otro espacio. Aún y con esto que a usted no le gusta que haya pasado, yo creo que lo libró de algo más fuerte. Porque era un chico solo, con 5 personas más grandes, más maleadas que él. ¿Qué les hubiera hecho? Flaquito, delgadito, el chico. Yo le digo, ¿qué hubiera pasado? Estos chicos
a lo mejor se pelean 2 veces o 3 por semana. En su vida se había peleado, nunca le había tocado estar en un pleito, entonces no tenía posibilidades reales de salir adelante. Y ahí está, sí golpeado, sí lastimado, pero bueno, el Señor algo tendrá que ver, pero con la mamá también. Yo le decía, y no es lo mismo, y llegué a mi casa y les platiqué a mis hijas y me decía, ay mamá, pues es que le hace falta, sí le hace falta estar cerca, siquiera voltea, porque yo le decía, mire, pídale al Señor por su hijo, la oración de una madre es poderosa. Y ella me decía, ¿y qué pido? ¿Y cómo lo hago? Fuera de esto, para mí es una carga que hoy tendré que trabajar y apoyarla, pero para mí era una tristeza porque decía, quiere decir que entonces no lo hace, porque las que lo hacemos sabemos qué pedir o cómo hablar con el Señor. Si no oramos con Él y rezamos, por lo menos sabríamos qué rezar. Y ella me decía, no sé qué hacer, cómo lo hago, qué le digo. Entonces es importante que nosotros mantengamos esa comunicación en el Señor como con un amigo. Y así, hoy no tengo para comer, pero tú vas a ver cómo le haces. Yo confío en ti y lo dejamos. No es lo mismo que decir, hoy no tengo para comer, pero voy a pedirle a fulanita. Sí, sí, Señor, que esté, tú haz que esté ella en su casa para que me preste. No es lo mismo, porque les digo, es cuando nosotros le decimos cómo queremos que Él actúe. Y entonces yo, ya que buscábamos cómo decir bien una palabra por ahí en la Biblia, que a mí me gustó, y yo creo que el Señor me la regaló, que dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo se ha estimado por bosque. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras y de recreos de reposo. Entonces, a veces ese desierto poco a poco se irá transformando en ese bosque. Y ese bosque te va a dar todo lo que necesitas y te va a quitar esas preocupaciones. Entonces, si se va el hijo a la fiesta, tú confía en lo que le has dado y que el Señor lo cubrirá. Si tú vas a el médico te ha dicho que estás enferma, ponte en manos del Señor y el Señor sabrá. Y tú estarás tranquila de que llegue el medicamento, de que llegue el médico adecuado, ¿sí? De que llegue la salud a tu vida, que llegue lo que Él proveerá. Si en tu vida de familia, con tu esposo, con tus hijos hay problemas, pónselo en mano del Señor y el Señor te transformará a ti en la esposa que hará que un esposo se transforme, en la madre que hará que un hijo se transforme. Porque lo que nosotros a veces pedimos es, cambia al hijo, cambia al esposo, cambia al papá, a la mamá, cambia a los hermanos, pero el Señor va a tratar contigo que se lo pides. Irá trabajando con tu carácter, con tu orgullo, con tus fuerzas, para que entonces eso que a veces te decían te lastimaba y entonces tú reaccionabas y contestabas, pues ya ahora te digan y tú, sí, bueno, ok. Y esas gentes voltearán y dirán, ¿qué hubo? Pues, o sea, ya estaban esperando a que tú contestaras y dijeras, porque el Señor va a trabajar primero contigo. Cuando eres una persona que no reacciona así, pues ya las personas dicen, chis, pues ya no le decimos nada, pues ya ni nos dice nada, ¿sí? Y esto va a pasar igual si el médico te da una mala noticia y tú reaccionas, bueno, el Señor prosperará, el mismo médico dice, por lo menos tiene fe. Hace unos días que me operaron, yo tuve una cirugía de la vesícula y cuando el doctor me daba por ahí unos papeles me decía, mire, pues primero Dios, porque Él tiene lo primero. Le dije, gloria a Dios, así es. Él hará, porque Él me decía, pues de todos modos tiene que firmar aquí que usted está de acuerdo, ¿verdad?, en que le hagan y eso. Él me trataba de hacer como más sensible a que firmara la hojita, que dice ahí que el sanatorio pues no se va a hacer responsable de lo que te hacen y todo. Y me decía, porque siempre
siempre, o sea, pueden suceder cosas, porque lo primero es Dios, Él tiene la última palabra, o sea, si usted se muere, pues es Dios, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, yo lo sé, no se preocupe, que yo voy a estar orando por mi cirugía y por usted y por sus manos y por su equipo, porque esto va a salir bien. Y él me dijo, ay no, pues yo le agradezco, ¿verdad? Digo, sí, usted no se preocupe, yo le firmo, pero el Señor va a actuar y va a poner todo. Y no será lo mismo, a partir de que tú te tomas de su mano, no será lo mismo, ¿sí? Pasar por estas situaciones que siempre tendrán. Imagínense si toda la vida fuera miel sobre hojuelas, nos empalagaría y nos aburriría, ¿sí? Si todo, a nosotros nos puede gustar mucho el pastel, pero si todos los días comiéramos pastel, llegaría la semana que ya lo ves y tú dices, ay, ya no quiero, o sea, este pastel ya me puso hasta acá y ya no quiero pastel. Entonces el Señor pues nos tiene que ir sazonando la vida para que nosotros también nos vayamos transformando, porque si no daríamos por sentadas todas las cosas, diríamos, no, pues es que aquí estoy, ¿verdad? Y Él me tiene que dar, Él quiere un esfuerzo de parte tuya para las cosas, y pues nos irá ahí modificando para que de veras nosotros le demostremos que confiamos en Él, que ya somos maduros, que podemos aguantar, y nos irá dando las batallas que nosotros podamos ir peleando siempre de su mano. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo espero que a ustedes les sirva, que estas experiencias que nosotros hemos tenido les puedan servir a ustedes y las puedan aparejar con las que ustedes vean, que a lo mejor están viviendo un problema y sea tan más pequeñito que los que yo les platico y digan, ay, pues ni es tan grave, pero que si es grave pueda ser inspirador para ustedes decir, híjole, y si a partir de hoy en la noche yo empiezo a hablar con un Dios y decirle, a ver, Señor, o sea, me han dicho que eres de verdad, me han dicho que tú puedes, que yo te puedo hablar de tú a tú como un amigo, pues yo quiero ver si es cierto, ¿verdad? Y quiero decirte, hoy necesito esto, me falta esto, me siento así, y ustedes prontamente puedan estar escuchando la voz del Señor. Ese es